Estamos de regreso a la 92.1, nos pueden escuchar también en www.radioagricultura.cl y doctor, antes de seguir, nosotros queremos agradecer a Totip, una revolucionaria plataforma de administración de negocios gastronómicos, y a la Fuente de Soda Martuca, que nos trajo unos sándwiches maravillosos. Aquí el equipo ya se los comió todos, ya, doctor. Yo no comí porque me duele mucho la espalda. No, así que agradecemos mucho todas las exquisiteces que nos trajeron hasta aquí, hasta Radio Agricultura. Doctor, antes de irnos a comerciales, quedamos en que queríamos saber si esta hernia lumbar puede ser originada por factores genéticos, por factores ambientales, por factores de peso, mucha carga de peso, y por factores nutritivos. ¿Es así? Sí. Vamos por partes. Sí, vamos por partes, indudablemente. Analicemos, digamos, los factores. Uno de los factores que cada vez se ha ido, digamos, teniendo conocimiento, que son más, que influyen más en el desarrollo de las hernias, en que las hernias se produzcan, son los factores genéticos. Porque uno va viendo que esta cosa de tener dolores en la columna prácticamente se hereda. Hay familias enteras que los padres, que los abuelos, que los bisabuelos, todos han sufrido de la columna. Y gente joven de 20 años, sí, de repente 30 años, que consultan por dolor en la columna y ya tienen algún proceso de desgaste en los discos. Entonces el factor genético, los genes, la herencia, no podemos desconocerla, porque cada día hay más como evidencia que este es un factor. Entonces uno tiene que vivir con la genética que tiene y tener más cuidados en cuidarse su columna. Bueno, y se pueden tomar, se puede prevenir con anticipación, ¿no? Se puede prevenir, claro, como hablábamos, teniendo una buena condición física, teniendo un peso adecuado, hacer ejercicios en forma regular, evitar levantar pesos pesados, evitar el consumo de tabaco, y eso, digamos, el tener como, y tratar, digamos, de disminuir el estrés, aunque parezca que no tiene nada que ver. ¿Esos serían los factores ambientales? Esos son los factores, claro, todos los factores, digamos, ambientales que contribuyen a desarrollar una hernia. Y los factores nutritivos también entran en este baile, ¿no? Sí, claro, los factores nutritivos son importantes, porque una alimentación sana, equilibrada y no demasiado abundante en carbohidratos y ni en grasa hace que la columna se mantenga bien. Hay que tratar de tener el peso, digamos, acorde, digamos, con la estatura. Y ahí tiene que ver, porque si no se sobrecargan los discos con el exceso de peso. Y ahí tiene que ver también con no alterar el colágeno, que es finalmente lo que un poco recubre. Exactamente, el colágeno recubre el disco y mantiene en su centro a este núcleo pulposo, que es el que produce las hernias. Estoy aplicado, doctor. Sí, muy bien. Estoy porque estudiando. Por eso se llaman hernias del núcleo pulposo, o HNP, que significa hernia núcleo pulposo. Perfecto. Doctor, tenemos un llamado telefónico. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Con Juan Pablo? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Sí, más o menos, aquí escuchándolo, digamos. Cuéntanos. Mira, el tema mío es el siguiente. Lo que pasa es que yo tengo una molestia lumbar, pero a mí lo que me sucede más que el tema de la pierna es un tema como que me pincha, digamos, el glúteo, el lado derecho. Y a la vez, digamos, yo tengo una molestia en realidad también a la parte cervical. Inclusive yo creo que sufro de este problema como a la mandíbula, no está este problema que le da a uno cuando en la noche, no me acuerdo cómo se llama esto. Entonces, y como que sufro de rigidez también en la parte cervical. Entonces a mí me gustaría preguntarle en primer lugar si una resonancia magnética, digamos, se requieren 2 resonancias para cada área o bastaría con una. Y segundo, saber si él atiende en regiones de casualidad. Ya, Juan Pablo, el doctor te va a contestar. Escúchanos en línea. Bien, en línea, gracias. Sí, no, se requiere solamente una resonancia magnética, porque son dos cosas distintas, digamos. Con la resonancia magnética para la columna lumbar, ahí tenemos, digamos, que nos va a mostrar una definición clarísima de la anatomía de la columna, de las alteraciones que hay, y perfectamente este dolor que tú refieres, que es lumbar y irradiado al glúteo,
en el fondo se irradia al glúteo porque por ahí va el nervio ciático. Y si uno hace una resonancia magnética puede encontrar una hernia que esté causando eso, porque no siempre la hernia se manifiesta con los síntomas típicos, que es dolor lumbar, irradiado a la pierna, con adormecimiento del pie, falta de fuerza, alteraciones de la sensibilidad. Y en cuanto a la segunda pregunta, esta cosa de la contractura muscular, digamos, nocturna especialmente, y es tan frecuente y que usa tanta gente y que requiere estas placas de relajación, no es necesario, por lo menos inicialmente, hacer una resonancia magnética, porque la resonancia va a salir normal, porque está comprobado que este es un factor, es una cosa de tipo tensional. Ambiental. Lo que estábamos hablando. Claro, ambientales, tensionales, de estrés, que hacen, digamos, que haya una contractura nocturna muy intensa de los músculos de la mandíbula, y eso produzca los dolores en la cara. Uh-huh. Doctor, nos están llegando muchos WhatsApp. Hay uno que en particular lo vamos a leer, que es de Erika. Dice que su marido le han diagnosticado espondiloartritis. ¿Está bien? Anquilosante. Sí. Ella pregunta si es grave y ¿qué debe hacer? ¿Lo debe llevar a un doctor usted o a un reumatólogo? Sino en el caso de la espondiloartritis anquilosante es una enfermedad de tipo reumatológico, en que claramente, digamos, cae en el campo específico del reumatólogo. Ya. Y ahí, digamos, ellos son expertos en hacer el tratamiento que corresponde. Perfecto, entonces Erika, ahí está contestada tu pregunta. No estés asustada antes de tiempo, pues tienes que ir a ver al... Sí, tiene un adecuado tratamiento diagnosticado en forma oportuna, ¿sí? Al reumatólogo. Entonces sí. No te asustes, anda a verlo y todo va a salir perfecto. Doctor, hablamos de los tipos de exámenes, hablamos de por qué se produce la hernia lumbar. Los tratamientos también hablamos que si no tenemos tratamientos que sean efectivos 100% es porque ya somos muy porfiados. Claro. Y que en el 90% de los casos siempre es recuperable, ¿no? Es recuperable, sí. Ya. ¿Qué pasa si tenemos que llegar a operar? ¿Existe algún tipo de operación que sea mínimamente invasiva o no? Sí, por supuesto, digamos, hoy en día, digamos, estamos realizando las operaciones con técnica mínimamente invasiva, en lo cual, digamos, el trauma es mucho menor, el tiempo, digamos, que una persona tiene que estar hospitalizada también es mucho menor también, es ¿no? mucho menor. La calidad de vida, digamos, la recuperación también es mucho más rápida, y la gente puede estar trabajando los 12 días de promedio, porque esta cirugía mínimamente invasiva, en el fondo lo que quiere decir es que hay menos invasión, hay menos, digamos, trauma, y eso, digamos, al hacerla en forma atraumática, tratando bien los tejidos y sin traumatizar los tejidos, se vuelve en una cosa prácticamente que incluso requiere en el postoperatorio de muy pocos analgésicos. La gente se recupera tan rápido que a veces se va al día siguiente de operada, cuando más al día subsiguiente. Perfecto. Doctor, usted dice que están las operaciones mínimamente invasivas y que finalmente tienen un porcentaje de éxito bastante grande. Alto, sí. Pero ¿qué pasa? ¿Hay posibilidades de que las hernias vuelvan a aparecer en el mismo lugar o en otro lugar? Totalmente. Es un hecho, digamos, en todo el mundo, que las hernias operadas pueden volver a aparecer. ¿Ya? Y esto se da entre el porcentaje de recurrencia de una hernia va entre según los diferentes autores, entre un 5 y un 10%. Y eso puede presentarse a los 6 meses, al año, 5 años o 10 años después. Pero la hernia puede volver a salir en el mismo disco, si estamos en el disco L5-C1, salir en ese mismo disco y en el mismo lado izquierdo o lado derecho. Entonces la gente dice, estoy exactamente con los mismos síntomas que tenía antes de la operación, porque la hernia volvió a salir, y ese es un hecho que
hay un porcentaje que si uno cae en ese porcentaje, desgraciadamente tiene que hacerse el tratamiento. Doctor, pero los factores que pueden generar una reaparición de esta hernia tienen que ver porque después de la postoperatorio no se cuidó debidamente, porque siguió así, cargando peso, porque los factores ambientales aumentaron en términos de estrés o de... Sí, tiene mucho que ver el seguir haciendo esfuerzos en malas posiciones, levantando objetos pesados, empujando peso, y la pérdida, la pérdida de la musculatura de la columna, la que sostiene la columna. Si uno deja de hacer los ejercicios que aprendió con el kinesiólogo, es un factor de sobrecarga de los discos. Entonces los discos es fácil que pueda volver a producirse una hernia si uno no tiene protegida la columna, y la única forma de tenerla protegida es tener una muy buena musculatura de los músculos que sostienen a la columna. Doctor, ¿qué pasa en el fondo cuando surgen estas hernias lumbares o cervicales? El impedimento de poder moverse, ya lo hemos conversado, el dolor es molesto, es invalidante en muchos casos. Pero hay personas que se mantienen constantemente tomando medicamentos y por temor a operarse. Entonces, finalmente, existe otra alternativa que no sea la operación, aunque sea mínimamente invasiva, porque hay personas que tienen mucho temor. Y se lo pregunto porque aquí Verónica nos dice que ella es uno de estos casos, digamos. Sí. Hay gente, digamos, de que usan en forma crónica los antiinflamatorios y los analgésicos, y no es infrecuente que una persona llegue diciendo llevo 2 meses o 3 meses tomando antiinflamatorios. Y si uno hace le pide un examen del riñón y del hígado, va a notar que están alterados los parámetros de funcionamiento normal. Por lo tanto, en esa cifra muy pequeña, que si uno hace un tratamiento a conciencia y realmente uno también le pone empeño a que el paciente se mejore sin operación, porque lo más fácil es decir opérese, pero hay que pensar que por lo menos nuestra forma de ver esto es, digamos, lo más conservadora posible, es tratar de evitar las operaciones, y realmente los que requieren operarse, se operan con estas técnicas que hay hoy en día, digamos, de mínima invasión, el cual el resultado es muy bueno y la recuperación es muy rápida. Claro. Pero realmente si uno hace todas las etapas de tratamiento bien hechas, la gente que requiere llegar realmente a una cirugía es muy poca. Es muy poca. Es muy poca. Salvo en el caso que se presente una compresión neurológica tan importante que se paralice la vejiga y el intestino y se pierda la fuerza en las piernas. Esa condición es cuando una hernia es muy, muy grande, muy voluminosa, y en esos casos, digamos, uno es el único caso en que debe hacer una cirugía de urgencia, de operarlo antes de las 8 horas, porque si no, no va a haber una recuperación neurológica. ¿Y cómo? Y va a quedar un déficit de la vejiga, que puede quedar la vejiga paralítica, el intestino paralítico. O sea, puede afectar otros órganos. Claro, de hecho afecta a otros órganos porque comprime todos los nervios, como es tan grande, comprime todos los nervios que van hacia la pelvis. Entonces afecta las estructuras pelvianas, la vejiga, el intestino, y produce también una pérdida de fuerza de ambas extremidades inferiores. Ese caso es poco frecuente, pero se presenta y se llama la caudequina, y eso es una emergencia quirúrgica. Perfecto. Ese sí que hay que operarlo antes de las 8 horas, idealmente. Doctor, a la vuelta de los comerciales, quiero que le conteste a una de nuestras auditoras si existe riesgo en la cirugía de una hernia que está localizada en el, me imagino, lugar, no sé, L5 y S1, ¿puede ser? Sí, claro. ¿Sí? Ya, a la vuelta de estos comerciales le vamos a contestar si es riesgoso o no una operación de este tipo.